cual por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Gordo. Gracias, señor presidente. Gracias, señora secretaria general, por su comparecencia. Voy a intentar ser lo más rápido posible, pero al mismo tiempo intenso. Y voy a centrar mi intervención en tres grandes bloques. Por una parte, una valoración política de estas cuentas. Por otra parte, una serie de cuestiones en relación con la asignación presupuestaria y alguna consideración, recabando también su opinión, sobre el ámbito de regulación. Empezaré por lo primero. Bueno, la he escuchado atentamente y he leído también las memorias que acompañan estos presupuestos y creo que se constata un cambio en la política de transportes con respecto a lo que han planteado los gobiernos en los últimos 5 años. ¿Por qué digo esto? Pues, en primer lugar, más allá de la inversión en infraestructuras, que incide, sin duda alguna, en la mejora del transporte, estamos hablando, el presupuesto refiere 9.973 millones de euros, la cifra más alta desde el año 2013, pero sobre todo porque se centra y potencia y refuerza todo lo que es el transporte de cercanías y la red convencional. Y ahí tenemos que recordar los números. Concretamente, en el núcleo de cercanías, en lo que corresponde a la gestión de Renfe y Adif, pues está moviendo 441 millones de viajeros al año, frente a los 36 que mueve media distancia o 30 que mueve millones de viajeros de la alta velocidad. Y contamos con una cifra con una cantidad asignada a la subvención del transporte de 1.300 millones de euros, de los cuales 815 corresponden, 40%, a Renfe. Por lo tanto, bienvenido sea, pero hay otra cosa que quisiera recalcar, y es que si la capacidad de licitación que el Gobierno ha demostrado en estos 6 últimos meses, que ha licitado un 50% más que en el último ejercicio, se traslada también al 2019, sin duda tendremos la mejor noticia. Cuando uno compara o recoge las cifras de ejecución presupuestaria, cuando hemos podido tener acceso a ellas, porque quiero recordar, lo he dicho también en la tribuna del Parlamento, que hubo un momento en que las cifras de ejecución presupuestaria se conocían en la página web del Ministerio y en su momento el Gobierno del Partido Popular decidió prescindir y nos cuesta enormes esfuerzos conseguir esas cifras. Por lo tanto, si la ejecución se corresponde con la licitación de los últimos 6 meses, habremos dado un paso sin duda importante. Pero hay otra cuestión que constata también este cambio de tendencia y es la seguridad, ¿no? Usted ha hecho referencia, también el secretario de Estado, la cantidad que se dedica de recursos que se dedican transversalmente a mejorar la seguridad y también la asignación a sus organismos autónomos. No obstante, creo que queda mucho por hacer, hay que avanzar, se constatan problemas estructurales. Le voy a citar solamente 3. Uno es la interconexión de los distintos modos de transporte. Nos queda mucho por avanzar y, por lo tanto, habrá que dedicar tiempo y dedicación. Otro es el transporte en el medio rural. Competencia de las comunidades autónomas, pero yo le pido que el Estado ejerza el liderazgo, porque zonas muy despobladas, como es mi tierra, Castilla y León, pero también Galicia y otros ámbitos, requiere potenciar ese transporte y, al mismo tiempo, mejorar los nodos de comunicación. Y otra cuestión importante. Aquí el último ministro del Gobierno del Partido Popular presentó el Plan de Innovación y Mejora del Sistema de Transportes, con todo el boato del mundo, sin asignación presupuestaria. A nadie se le escapa la importancia que tiene en estos momentos la innovación, el Big Data en la mejora de los servicios públicos. Pero me gustaría que me diga qué hay al respecto, si se ha avanzado algo, si no se ha avanzado, qué valor añadido ha aportado el sistema de transportes, porque aquí se nos hizo una presentación muy potente desde el punto de vista de marketing, pero me temo que sin ningún hito de concreción, y es un factor importante. En el segundo bloque, que es la valoración de asignaciones presupuestarias, quisiera hacerle 3 o 4 preguntas escuetas. En el programa 441 de subvenciones y apoyo al transporte terrestre, concretamente ferrocarril, se constata un crecimiento enorme. A mí me parece una cifra, un crecimiento en el contrato firmado por la Administración General del Estado y Renfe Viajeros. ¿Cuáles son las causas de ese crecimiento? Y en segundo lugar, le quisiera preguntar qué peso tiene la extensión de la obligación de servicio público de Avant y ancho métrico en ese crecimiento.
La segunda pregunta es en relación con el transporte de mercancías. El Gobierno anterior diseñó un plan de impulso del transporte de mercancías para el periodo 2017-2023, por el cual un 30% del transporte de mercancías en carretera se trasvasaba al ferrocarril. La verdad es que después de ver las cifras, 2 más 3 millones, 5, me parece que son cifras realmente testimoniales. No sé si el Gobierno considera que estas asignaciones son suficientes o tiene previsto revisar y cambiar el plan. Aquí también ha salido en la anterior comparecencia la asignación de los 53,3 millones para modificar funcionalmente la red de carreteras mediante la bonificación de las rebajas y supresión de peajes. Y concretamente podemos comprobar en la memoria que aparecen actuaciones en 4 comunidades este año, pero a mí me sorprende, por ejemplo, una travesía como es la travesía de la Nacional 6 en San Rafael, Segovia, donde hay una siniestralidad alta, que realmente no cuente con dotación. Mucho más cuando había una actuación alternativa que va a caducar, una actuación con un estudio informativo para hacer un vial alternativo, que yo creo que conveníamos todos que no era la mejor solución, tanto el anterior secretario de Estado, el secretario general de Infraestructuras, como anteriores. Y le quiero preguntar qué criterios se han utilizado para incluir en este programa unas actuaciones y no otras. No voy a dar ninguna provincia, ninguna carretera, pero lo cierto es que espero y deseo que esta actuación se materialice en un tiempo lo más corto posible, porque es una necesidad urgente. Y al mismo tiempo también sobre este aspecto, una vez que se amplía el número de kilómetros de utilización de las autopistas públicas, de las autopistas concesionadas, ¿en qué medida, cómo repercute esta mayor demanda subvencionada sobre las arcas públicas o sobre los peajes regulares? Ha hecho referencia también al abandono del transporte de transportistas, ¿no? y la formación antes de los 65 años. ¿Usted considera que las cantidades asignadas son suficientes para dar respuesta al objetivo? ¿Se va a modificar el reglamento para dar cumplimiento a las pautas que establece la Unión Europea, que creo recordar que imposibilita tener una flota de menos de 3 camiones a los autónomos o pequeñas empresas y de 5 autobuses? Y, por último, en cuanto a preguntas, quisiera también preguntarle por el transporte público colectivo. En estos momentos la financiación del transporte público colectivo es una tarta que se reparten exclusivamente Barcelona, Madrid y un poquito Canarias. Y, sin embargo, entidades locales de más de 50.000 habitantes o menos, o de más de 20.000, siempre que tengan un plan, no participan. Es a todas luces asimétrico y poco equitativo, ¿no? ¿Qué planes, qué previsiones tiene el Gobierno? Y, por último, rápidamente, si me permite el presidente, aspectos de regulación. 3 o 4 aspectos. Ustedes están en estos momentos elaborando la renovación de concesiones de titularidad del Ministerio de Fomento, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha cuestionado los criterios y atributos porque, francamente, con el planteamiento que están utilizando, nos empujan hacia una subasta en toda la regla. Bueno, ya sabemos que las subastas pueden tener unos efectos de muy corto plazo, beneficiosos desde el punto de vista económico, pero al final acaban en quiebras y acaban, sobre todo, en grandes problemas para la prestación del servicio público, porque no hay un equilibrio de calidad, innovación y precio. ¿Qué posición mantiene en relación con esta situación y si van a modificar los pliegos? También relacionado con esto está la ley y el Real Decreto de desindexación que el Gobierno anterior puso en marcha. Esto está creando no pocos problemas. ¿Por qué? Pues porque hay determinados, en las obligaciones de servicio público, hay determinados costes que no se pueden renovar y actualizar, lo cual se traduce en un déficit de tarifa que crea el mismo problema que les he narrado antes. Y, al mismo tiempo, concretamente en el tema de coste de mano de obra, pues se utiliza como referente el sector público,
se indicia con respecto al sector público y todos sabemos que los convenios de transporte en muchos casos están creciendo muy por encima del transporte público. Van a modificar también, aunque está recorrido el Real Decreto, van a modificar los pliegos y condiciones y en este mismo sentido también por la flexibilidad operativa de la red de transporte colectivo que ofrece los autobuses, ¿no? Que nadie lo cuestiona, pero nos estamos encontrando con que aparece competencia con el car sharing, con el carpool, con otra serie, y sin embargo, no hay posibilidad con la actual normativa de tener un procedimiento de tarificación dinámico de horas punta, horas valle, llano, o muchas empresas pequeñitas que se están quedando fuera porque no se pueden acoger al paraguas de la subcontratación. Iba a hacer también preguntas en relación con el tema de actualidad, VTCs y Euroviñeta, pero teniendo en cuenta que el ministro de Fomento ha pedido la comparecencia extraordinaria para la próxima semana, creo que es más procedente que se debata en ese ámbito. Muchas gracias, señora Mas. Gracias, señor Gordo. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Zurita.